Todos somos conscientes de que estudiar no es uno de los grandes placeres de la vida. Sin embargo, forman parte de nuestro día a día. Así pues, la idea es sencilla. Buscar un método que nos ayude a estudiar lo menos posible, pero obteniendo los mejores resultados. Y claro, no vamos a hacer magia, sino que vamos a necesitar de grandes dosis de trabajo y constancia. Pero os adelanto una cosa, los resultados lo merecen y con creces. Para este vídeo no solo me baso en mi propia experiencia a lo largo de los años, sino en los estudios científicos más recientes, los cuales han determinado cuáles son los métodos de estudio más útiles. Leer y releer, resumir o subrayar son técnicas básicas que todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho uso y puede que incluso hagamos uso de ellas también en el futuro. Sin embargo, la ciencia ha establecido que son técnicas de estudio muy poco rentables. Así pues, vamos a seguir las dos técnicas básicas más importantes: Active Recall, o recuerdo activo, y Space Repetition, o repetición espaciada. A estas, además, le añadiremos dos posibles técnicas intermedias que nos ayuden a crear nuestro propio material de estudio, algo básico si queremos repasar de forma eficiente. En primer lugar, vamos a hacer mención a la técnica Pomodoro. Más que una técnica de estudio en sí, es un elemento que nos facilitará la concentración. El fin es plantear secciones de trabajo de 25 minutos y 5 minutos de descanso, en los que durante ese periodo de trabajo estemos totalmente focalizados en nuestra tarea. Si en un principio nos cuesta empezar con 25 minutos, podemos ir adaptando y aumentando el tiempo. Por ejemplo, empezamos la primera semana con intervalos de 10 minutos de trabajo y 5 de descanso, la segunda con 15 minutos y 5 y así sucesivamente. Esa técnica se puede aplicar tanto al estudio como a la realización de las tareas o incluso a leer, a cualquier actividad que requiera de concentración. Introduciéndonos en las técnicas de estudio en sí, debemos hacer mención al Active Recall o recuerdo activo. La clave de este método se basa en que cuanto más esfuerzo hace nuestro cerebro para recordar algo, con más intensidad se va a quedar almacenado y por tanto va a durar más en él. Así pues, lo que vamos a hacer en nuestro primer paso al enfrentarnos al estudio es el de realizar una primera lectura comprensiva del texto, apartado o tema, buscando entender los grandes puntos tratados. Tras esto, lo que haremos será cerrar los apuntes e intentar recordar la mayor cantidad de información posible, ya que aquí es donde está la clave. Ese esfuerzo de recordar las cosas que hemos leído previamente es la que nos va a dar más efectividad y, sobre todo, una buena base de conocimientos para los siguientes pasos. No os preocupéis si no recordáis cosas, para eso están los siguientes pasos y el repaso, pero la clave es buscar esa información que está escondida en nuestro cerebro y no hacer trampas, es decir, mirar los apuntes cuando algo no lo recordamos, porque realmente esto nos da la falsa sensación de que lo sabemos y realmente no estamos haciendo ese recuerdo activo. Cuando ya hemos realizado ese primer paso, ya sabemos de qué va la teoría a tratar, así que podemos hacernos nuestro propio material. Es importante, sobre todo cuando estamos aprendiendo a estudiar, elaborar nuestro propio material de estudio. Si lo hacemos con nuestra letra o ordenador, pero siguiendo nuestra forma de trabajar, nuestro código de colores o nuestra propia forma de escribir, eso nos ayudará enormemente durante el proceso de repaso. Aquí podemos trabajar con técnicas distintas. Por un lado, los mapas conceptuales y por otro lado, el método Cornell. Los mapas conceptuales son herramientas que nos permiten organizar, representar y jerarquizar de manera muy visual la información que queremos recordar. Como son visuales, nos ayudan enormemente a recordar durante los distintos repasos. Por otro lado, el método Cornell consiste en dividir el papel en 3 o 4 áreas siguiendo el patrón que podemos ver en la imagen. En la parte superior se pondría el título o la fecha, pero sin embargo puede ser optativo ya que podemos poner toda esa información en el área principal. Ese espacio principal se ubica en la zona de la derecha y es el de mayor tamaño. Se trata de un hueco reservado para la teoría o las notas de clase. Dependiendo de la situación académica en la que te encuentres, pues puedes añadir toda la parte teórica o simplemente las anotaciones que vas tomando en clase. En el margen izquierdo se van a poner las palabras clave o las preguntas que respondan a los párrafos que encontramos a su derecha, en ese espacio principal. La idea es exponer con una pregunta o con las palabras clave todo lo esencial del contenido teórico que nos encontramos a su derecha, y que, bien, durante los repasos nos ayudará a tener una visión muy rápida, jerarquizada y visual de la teoría. En la parte inferior, normalmente se añade un resumen, pero bueno, como hemos visto anteriormente, no es el método más útil, por lo tanto podemos dejar este espacio reservado para realizar alguna tabla, un mapa conceptual o un dibujo que nos ayude a complementar la teoría. La ventaja que aporta este método es que si en un principio no te sientes cómodo o no está funcionando correctamente ese recuerdo activo, es decir, dar la vuelta al folio e intentar recordar todo,
Con esta división siempre puedes tapar la sección de la derecha y a través de esas palabras clave o de las preguntas ir recordando el texto. Puede ser útil como primera vuelta de estudio o como un entrenamiento para ese método de Active Recall. Por último, hablaremos de la repetición espaciada. Es el mejor método de repaso del que disponemos. En primer lugar, debemos conocer cómo funciona nuestro cerebro. Si estudiamos algo por primera vez, es muy probable que lo recuerdes durante las primeras horas. Sin embargo, si intentas volver a esa teoría unos días después, te darás cuenta de que no te acuerdas de casi nada. Así pues, para evitar esto, el método intenta frenar lo que llamamos la curva del olvido, la cual podemos ver en esta imagen. Como vemos, durante el estudio inicial, tras el paso de las 24 horas iniciales, tan solo recordamos un 40% aproximadamente de lo que estudiamos. En muchas ocasiones, como estudiamos todo la tarde de antes, al realizar el examen unas horas después, recordamos gran parte de lo estudiado. Sin embargo, eso plantea grandes problemas, pues llegará el día en el que no te dé tiempo a todo en unas horas, o bien que tengas que estudiar algo con el fin de que perdure en tu mente y no simplemente se olvide al día o a los 2 días. Por eso debemos realizar repasos de forma periódica con el fin de frenar esa curva. Cuanto más repasemos, más tiempo durará en nuestro cerebro y menos olvidaremos. Así pues, lo que debemos hacer es plantearnos una tabla en la que cada apartado o tema lo repasemos varias veces y de forma espaciada en el tiempo. Por ejemplo, el lunes estudiamos el punto 1, lo repasamos el martes, el jueves y el domingo. Resumiendo, la idea es que estudiemos durante periodos cortos, unos 25 minutos y descansemos 5 minutos. Y esto lo repitamos en tantos periodos como nos sea necesario y recuerda que puedes empezar por intervalos más cortos, como 10 o 15 minutos. Realiza siempre tus propios apuntes, que sean personales y que te ayuden a recordar de forma visual lo que has estudiado. Siempre que puedas, realiza ese recuerdo activo, es decir, no mires el contenido que has estudiado, sino que intenta buscarlo en tu cerebro. Ese esfuerzo es el que provoca que grabes a fuego en él y lo recuerdes con mayor facilidad. Y por último, planea bien los repasos. Eso será lo que marque la clave en tu proceso de estudio. Como ves, no es una labor sencilla, requiere de esfuerzo y dedicación. Pero como te comenté, te aseguro que tus resultados mejorarán y aunque inicialmente parezca mucho tiempo dedicado al estudio, verás cómo en pocas semanas esto cambia y con menos trabajo y esfuerzo, los resultados serán mucho mejores. ¡Ánimo y a por todas!